veces hay que comparar. ¿Ok? Estos somos nosotros los humanos con nuestra cantidad de genes. Y esta es nuestra microbiota con su cantidad de genes. Entonces, las bacterias, desde el punto de vista de genes nada más, son mucho más complejos que una persona. Ahora, este problema no es de ahora, es antiquísimo. Hipócrates ya, con su gran capacidad de interpretación, decía, la muerte se asienta en los intestinos y la mala digestión es la raíz de todo mal. 400 años de la era Cristo. Y miren, lo que hemos revisado, ya Hipócrates, lógico que Hipócrates no tenía microscopio, no conocía interleuquinas, no conocía microscopio, nada. Pero ya él, con su observación detectaba de que la muerte se asienta en los intestinos. Entonces de ahí pasaba la circulación, sepsis y muerte. Entonces no hemos descubierto muchas cosas, como muchas veces decimos, actualización, nuevos descubrimientos. Simplemente estamos corroborando ya conceptos antiguos. ¿Sí? Lo que decía Hipócrates ya lo hemos revisado. Otra cosa importante, noten lo que decía Hipócrates. La relación que él observaba entre la comida y las enfermedades. Que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Ahí está la salud. Para él era importante. Y posteriormente se variaron estas interpretaciones y decían, dime lo que comes y te diré de qué te vas a morir. Es la misma cosa al final. O dime lo que comes y ya de que sé de qué te vas a enfermar. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental, el estudio. Nuestra microbiota, de 10 a 100 trillones tenemos cada uno de nosotros. 2 kilos de nuestro peso son nuestras bacterias. O sea, a su peso real quítenle 2 kilos y ese es el peso magro que tendríamos. Los géneros son más de 50. Mayor de 4.000 especies asociados a nuestro intestino. De estos 150 a 400 especies son individuales. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser identificados como nuestra huella digital que no lo va a tener otra persona. Y esto hoy en día se utiliza en medicina legal. Cuando no encuentran sangre, no encuentran otras huellas, etc., pueden hacer el estudio de las bacterias y pueden determinar qué individuo corresponde a un tipo de estas. En eso somos inconfundibles. En futuro quizás, así como ahora nos identificamos con la huella digital, nos identificamos con el iris, dentro de poco, en la cibernética, pondrán un poco de heces en la pantalla y eso nos identificará. ¿Por qué? Porque somos individuales e únicos en este número de especies. La tecnología ya tiene un reto. ¿Sí? Es un campo para explorar. Es importantísimo. Imagínense que a todos se identifiquen. A ver, dame una muestra de esas. ¿Quién eres? Fulano de tal. Las fotografías pasarán a la historia. En su país ya no pondrán sus fotografías, sino pondrán un ramo de heces a la historia. ¿Ok? Y los identificarán perfectamente. ¿Cuánto compartimos los humanos? Más o menos 60 especies. Y esto se dice es porque todos que pertenecemos a una comunidad estamos en contacto con los alimentos y esos alimentos nos van a generar ese tipo de especies bacterianas. Hoy en día está un tanto controversial en qué momento entramos en contacto con las bacterias. Los libros hasta hace 3 a 5 años decían de que el feto es estéril, pero hoy en día con la tecnología se ha descubierto que ya no. Hay reportes que cada vez son mucho más contundentes de que el feto también está en contacto ya con un tipo de bacterias. ¿Hasta dónde hemos avanzado en el conocimiento? En las placentas de las madres se ha identificado una población bacteriana. Entonces, pareciera que el mecanismo de intercontacto entre las bacterias placentarias con el feto tiene un mecanismo que aún todavía no lo podemos explicar ni interpretar. Pero ya
desde la etapa fetal, nosotros estamos entrando en contacto con bacterias. ¿Okay? Ahora, dentro de los 3 primeros días aparece este grupo de bacterias. A los 4 o 5 días, a la semana y a los 3 años recién se establece la flora adulta. Entonces tenemos 3 años nosotros para educar, para modular nuestro tubo digestivo inmunológico, que nos va a servir el todo spam de nuestra vida. Y luego ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque ya la memoria inmunológica está establecida. ¿Será una buena memoria inmunológica o será una deficiente memoria inmunológica? Por ello es clave los primeros años de vida cuando nace. ¿De qué está compuesta nuestra microbiota? De todos estos grupos de bacterias, los firmicutes y los bacteroidetes, que son los más importantes. Pero adicionalmente a esto, hay virus que también forman parte de nuestra microbiota. Hay hongos que forman parte de nuestra microbiota. ¿Ok? Incluso hay priones que son parte de nuestra microbiota. Pero recién los estamos estudiando. Recién estamos en bacterias, en hongos, que conocemos algunos, y recién se está viendo todo, cómo funciona, cómo interactúan en nuestra economía. Pero todo este mundo microbiológico tiene que ver mucho con nuestra fisiología. Note, los bacteroides de 20 al 40%, los firmicutes de 60 al 80%. Son los más importantes desde el punto de vista fisiológico. Si vamos a los filos, acá tenemos los grandes 6 filos y las bacterias más importantes de nuestra microbiota. Las bacterias no solo lo tenemos en el tubo digestivo, lo tenemos en muchas partes de nuestro organismo. En el orificio nasal, conducto auditivo externo, en el pelo, en la piel, en el pene, en la vagina, en el tracto digestivo, en el esófago. Y noten ustedes de que entre la vagina y el labio son muy parecidas la microbiota. Porque cuando nacemos, la primera microbiota que entramos en contacto es con la vagina. Y esa vagina se queda en la cavidad oral y luego va a ir poblando todo nuestro tubo digestivo hasta llegar a la forma adulta, que son los 3 años. Por ello, en una madre que da a luz por vía vaginal, la vagina tiene que estar sin infección. Hagamos esa discriminación, porque dice, yo nací por parto vaginal, pero ¿qué ocurrió? Esa vagina tenía algún problema de una vaginosis. Ese niño también ya tendrá trastornos. Entonces, el problema de salud madre-niño no solamente es un factor higiénico-dietético, que se alimente bien, que su fierrito, que por acá su vitamina, etcétera, que la tensión. No, es un problema de salud integral de la madre. ¿Okay? E incluso se ha visto de que muchas madres que previos al día del parto han estado tomando antibióticos van a modificar su flora y esa flora va a ser la que le van a transmitir al recién nacido. Por eso hay que darle todas las condiciones fisiológicas para que el parto sea de lo más natural. ¿Okay? Y no nos olvidemos que hay factores que pueden modificar que lo estamos haciendo. Entonces, esto nos da un rol muy importante, que nosotros convivimos, hacemos simbiosis con las bacterias. Y con muchas bacterias, cuando se ausentan, nos van a traer problemas. En el ano, por ejemplo, hay unas bacterias muy importantes que nos protegen toda esa zona, que es muy especial. ¿Okay? Siempre les he invitado, les he dicho, de todos los animales que defecan, el único animal que utiliza papel higiénico es el ser humano. Es correcto usar el papel higiénico. Socialmente ahora nos los han impuesto, pero millones de años el ser humano ha vivido sin papel higiénico. Y a lo largo de la civilización hemos ido modificando, para bien o para mal, algunas actitudes, incluso desde la propia ropa. ¿Okay? La ropa que utilizamos va a cambiar nuestra microbiota de la piel. ¿Por qué? Porque el sudor, la exposición, la higiene, etc. Por ejemplo, el ano tiene la gran mayoría de gente de hacerse la higiene del ano en condiciones normales con jabón. Y a veces hasta por cuestiones de extra higiene, algunos hasta alcohol iodados. No, lo fisiológico es utilizar nada más que agua.
Y si alguien tiene duda, agua bendita. ¿Cómo desarrolla nuestra microbiota intestinal? Ya hemos visto en el periodo natal, las 2 primeras semanas de vida se instauran y es fundamental la lactancia. Luego viene ya la otra fase en la cual la lactancia comienzan a darse alimentos progresivamente hasta que ya en la etapa escolar se ha constituido todo nuestro sistema en el adulto. Alguien dirá, pero mejor que tal si no tenemos bacterias, para evitarnos todo este problema. ¿Qué sucede cuando nuestro tubo digestivo estaría libre de bacterias? Las placas de Peyer, pequeñas, inmaduras, los nódulos linfoideos mesentéricos no maduran, pequeñas cantidades de células plasmáticas, el proceso de quimiotaxis, todos los procesos de activación del tipo natural killer de los macrófagos estaría totalmente inhibido, linfocitos intestinales muy pocos y de igual manera las inmunoglobulinas. En cambio, cuando hay un ambiente contaminado, entre comillas, que vendría a ser la infección o reacción inflamatoria fisiológica, las placas de Peyer eficientes, buena calidad de linfocitos B, buena calidad de células plasmáticas, gran cantidad de anticuerpos y un buen desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Pero el libre de organismos, de microbacterias en este caso, no solo afecta el tubo digestivo, ¿no? Tiene que ver con la temperatura, con los niveles de colesterol, tiene que ver con el gasto cardíaco, consumo de oxígeno, cómo está la pared intestinal, ¿okay? La degradación del moco, producción de gas. Entonces es sistémico, no es solamente local la respuesta, porque tiene que ver mucho, por ejemplo, con el peso del corazón, pulmones e hígado, una buena microbiota. Si tomamos gráficamente, acá tendríamos nosotros cómo son las glándulas, cómo está el tubo digestivo cuando está libre de bacterias. Estas placas de Peyer no los podemos ni identificar, todo inmadurez en todo el sistema linfático. Miren estos ganglios totalmente pequeños, atróficos. ¿Bien? En cambio, si hay una buena cantidad de microbacterias, vean la respuesta inmunológica luminal contra esta de acá, que es bastante pobre. Una buena cantidad de defensas a nivel de lumen, una buena actividad de las placas de Peyer, ¿no? Comparen unos con otros. El sistema linfático, vean, condiciones naturales contra el libre de gérmenes. ¿Sí? Entonces, esto es importante, la calidad de estímulo de las bacterias. Pero no solamente la respuesta va a ser a nivel de la lámina propia, sino que también a nivel muscular, a nivel submucoso. Noten las poblaciones del sistema neuroentérico. ¿Sí? Acá tenemos uno que es convencional y acá tenemos uno libre de germen. Miren, acá la red de todo este sistema, contra esta red, ¿ven? La escasa cantidad del sistema neuroentérico, bacterias muy escasas, en cambio acá los circuitos muy bien establecidos. Acá noten la capa muscular también está bastante atrófica, no está muy sincrónica, muy desorganizada. Entonces tiene que ver también mucho con la motilidad. Y acá tenemos, ¿ven? Toda esta respuesta en condiciones fisiológicas va a activar el sistema neuroentérico. Ya hemos repetido que el sistema neuroentérico es el mini cerebro intestinal. Noten qué calidad de este modo. En cambio, cuando están libres de bacterias, ¿ven? Noten, se daña, comienza a dañarse el epitelio. No mantiene el trofismo y esto va a ser puerta de entrada para una respuesta inmunológica inadecuada y daño del sistema neuroentérico. Por tanto, las bacterias en nuestro organismo, ven que en el estómago es 10 a la 1, en el duodeno 10 a la 3, va aumentando a medida de que llegamos, y en el colon llegan a 10 a la 12 unidades formadores de colon. En el epitelio está buena cantidad de bacterias a todo lo largo de nuestro organismo, y acá vemos cómo va a evolucionar con la edad. ¿Ven? Al nacimiento, al primer año y cuando fallecemos. Esto lo vemos acá con mucho más detalle. ¿Bien? Estos tipos de bacterias, como desde el recién nacido, luego del destete, en edad preescolar, en adultos y en ancianos. De manera general, nuestra microbiota se va a mantener casi estable luego de que hemos adquirido ya la adultez.
En los primeros años nada más hay un cambio muy importante que luego, durante toda nuestra existencia, nos va a acompañar. Acá tenemos en el estómago y los tipos de bacterias que van apareciendo. ¿Okay? Cada vez se va poblando mayor cantidad a medida de que se van elevando las unidades formadoras de colonias. La lactancia materna es clave para que haya una buena calidad de bacterias y un buen sistema inmunológico. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a la lactancia materna, nuestra microbiota va a ser básicamente de tipo fermentativo. Vamos a producir muchos ácidos grasos de cadena corta. Vamos a tener un pH muy bajo, el de las heces. Y la leche materna tiene estas bondades. Vean ustedes. Contiene, ¿no?, para neutralizar a las bacterias, más de 200 oligosacáridos que van a ser considerados como prebióticos. Entonces, no es solamente la lactosa, etc., sino estos oligosacáridos que están en la lactancia materna y tienen que ver mucho con la respuesta inmunológica. Porque ya de por sí, entonces, la leche materna, a pesar de ser alimento, también es un pro o prebiótico. Los que se alimentan con leche maternizada tienen muchos bacteroides, ¿no? Su flora bacteriana cambia totalmente. En ellos hay más putrefacción, hay menos fermentación, y esto cambia su pH, y esto es desventajoso. A todo esto, la vía de nacimiento, hemos dicho, quienes nacen por parto vaginal tienen una flora más fisiológica, quienes nacen por parto de cesárea van a tener una flora adulta muy temprana. Y esa flora adulta que adquiere el recién nacido por vía cesárea, primero es de la piel de la madre, en segundo lugar de la piel del cirujano y de quienes están alrededor de la sala. Entonces, muchas cosas maduras entran en contacto rápidamente con un recién nacido por cesárea. En cambio, el por vía vaginal es una flora muy individual, madre e hijo. ¿Okay? Y las otras secundariamente quedan relegadas. Por tanto, para que haya equilibrio en nuestra microbiota, las bacterias de fermentación, de putrefacción, las que van a reducir los sulfatos y las metanógenas, toda esta población tiene que estar en equilibrio. Y otro factor, la capacidad de oxidorreducción y el pH. El pH en el estómago es ácido, noten la cantidad de bacterias que hay y el tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque la irrigación en el estómago, como hay mayor cantidad de oxígeno, entonces muchas bacterias van a ser limitadas su crecimiento por el oxígeno. Noten el intestino delgado, el pH cambia, ¿no? Y esto modifica la calidad de la flora. Noten el colon, en el colon el pH cambia también y predominan los anaeróbicos. En el colon, por ejemplo, hay un anaeróbico, un aeróbico contra 1000 anaeróbicos, esa es la proporción. En cambio, en las partes altas, esa proporción va a modificarse. ¿Okay? En el estómago, noten, de que hay más aeróbicos, y a nivel del colon, más anaeróbicos. Una herida de bala, ven el colon, ya saben, van a predominar una infección de tipo anaeróbico. Una perforación en el estómago, van a predominar las aeróbicas. Entonces, eso ya nos va indicando qué tipo de antibióticos, por ejemplo, vamos a utilizar, o qué tipo de septicemias vamos a tener que enfrentar. La dieta. Acá tenemos una serie de alternativas de las dietas, ¿eh? Y cómo esto puede tener un efecto directo en nuestra población de bacterias. Notemos nomás, los vegetarianos tienen menor cantidad de Escherichia coli. Los que se restringen también en exceso de carbohidratos, los extremos nunca son buenos, ¿no? Se incrementan los bacteroides. Los que tienen altos en grasas, las bifidobacterias están muy disminuidas. Entonces, se cumple lo que decía Hipócrates. ¿Okay? Lo que comemos nos va a poner en riesgo. Eso es evidente. E incluso hay alimentos tan especiales como, por ejemplo, una dieta que es muy rica en triptofano, que nos van a dar como intermediarios a la triptamina, van a entrar en contacto con nuestro sistema, lo reconocen, se va a secretar, van a incrementar la secreción de colon y van a acelerar el tránsito intestinal. Entonces,
Una dieta rica en triptófano a las finales, por ejemplo, acelera el tracto gastrointestinal y aumenta la secreción. ¿Podemos manejarlo con dieta? ¿Hay medicamentos que remedan esto? Sí. ¿Okay? Bien. Por tanto, hoy en día, según el Organismo Mundial de la Salud, tenemos a disposición los probióticos, los prebióticos y los simbióticos. Y todos ingerimos estos de una u otra manera, en mayor o en menor proporción. Y cada uno de estos tendrá un objetivo determinado en estimular o en inhibir el crecimiento bacteriano. Se han estudiado 3 bacterias, por ejemplo, exponiéndolos a esta sustancia que es la inulina. ¿Sí? Acá vemos cuál era el porcentaje antes de darle la inulina, y esto es el porcentaje después de haberle dado 5 gramos. Por ejemplo, las bifidobacterias se incrementaron, los bacteroides con la inulina disminuyeron, el Clostridium también disminuyó. Entonces, individualmente, cada sustancia que ingerimos va a determinar y va a favorecer el crecimiento de un grupo de bacterias y a la inhibición de otras bacterias. Los probióticos, los que son calificados probióticos, tienen un efecto inmunológico muy importante, acá lo tenemos. Tienen un efecto también patogénico, acá vemos los probióticos, cómo van a actuar a nivel del sistema de defensa para protegernos pues, de estas bacterias que pueden haber. Entonces, una dieta con probióticos puede neutralizar a pesar de que estamos exponiéndonos a una bacteria patógena. Con un alimento nos estamos protegiendo. Y ahí tienen todos los efectos de todas las dietas. Estas son las dietas donde vayan, ¿no? Acá hay una dieta mediterránea, una dieta americana, una dieta inglesa, japonesa del este, oeste, incluso de Uganda, incluso de India. ¿Qué tipo de bacterias van a predominar por el tipo de alimentación en estos lugares? Bien. Y estos somos otros microorganismos probióticos. Tenemos hoy en día una gran cantidad de lactobacilos a los cuales se les ha estudiado y se les conoce perfectamente, ¿no? Y el efecto que pueden tener frente a sí mismo y a otras bacterias. Las bacterias tienen un metabolismo de todas las sustancias que nosotros hemos ingerido. Por ejemplo, endógenas, la bilis, van a formar de 15 a 20 sales biliares secundarias. Las proteínas van a formar el 25% de la urea, se va a sintetizar por origen proteico intestinal. Y en un día, esta es la cantidad del amonio que se va a producir. De los carbohidratos que no se han absorbido fisiológicamente, se van a formar estos ácidos grasos de cadena corta. El más importante fisiológicamente viene a ser el butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta van a favorecer, por ejemplo, el mecanismo de hidratación de las heces o absorción o secreción a nivel colónico. ¿Okay? Las bacterias van a modificar muchos medicamentos. La digoxina, por ejemplo. Si a alguien le dan antibióticos más digoxina, la digoxina no va a tener el efecto terapéutico adecuado. Es necesaria una buena población de bacterias. Los que usan anticonceptivos orales, recuerden que las hormonas femeninas tienen la circulación enterohepatica, ¿verdad? De la sangre van al hígado, van a la bilis, llegan al intestino, la microbiota los transforma para que se reabsorba y regresen a la circulación sanguínea. Si no hubiese una microbiota adecuada, ese estrógeno o progesterona que llegó al intestino no se reabsorbe, no regresa a la circulación sanguínea. ¿Y qué ocurre en la circulación sanguínea? El nivel de ese fármaco cae, y al caer el nivel de ese fármaco pierde su acción. Por consiguiente, perdió su capacidad de anticoncepción. Y muchas mujeres que resultaron embarazadas utilizando anticonceptivos dicen: pero yo nunca me he olvidado de tomar mis pastillas, yo los tomo exactamente. ¿Qué puede haber ocurrido? En ese test tomó un antibiótico, no le advirtieron que ese antibiótico podría disminuir el efecto de los anticonceptivos y tampoco le advirtieron de que debería utilizar otro mecanismo de protección. Entonces, ¿quién es el papá o el responsable de esta gestación? El médico.
o la pareja, el médico. Entonces tendríamos que firmar los médicos la manutención de ese. ¿Okay? Luego, la bilirrubina, vamos a ver cómo actúa en la microbiota. Ya hemos hablado de los estrógenos y tiene poder también esta microbiota de producir sustancias cancerígenas, dependiendo de lo que comemos. Nuestra microbiota nos da energía, modula el crecimiento celular, el trofismo, va a neutralizar patógenos. Nuestro sistema inmunológico lo hace eficiente frente a todo proceso. Noten la cantidad de bacterias que sintetiza nuestra microbiota. Todas estas bacterias producen adicionalmente todas estas vitaminas. Va a sintetizar aminoácidos también, nos van a proveer de aminoácidos. Y desde ya reducen muchos lípidos en sangre. Estos ácidos grasos modifican la parte hidroelectrolítica. Es el substrato energético para la mucosa colónica. Recuerden, el intestino delgado utiliza aminoácidos para el metabolismo energético. Los colonocitos utilizan los ácidos grasos. Mantiene un trofismo, tiene efecto antitumoral, favorece la irrigación, buena liberación de hormonas para la respuesta fisiológica, va a oponerse a los antígenos patógenos y regenera energía y síntesis de glutamina. ¿Okay? Porque la glutamina es un aminoácido que puede ser utilizado para efectos energéticos. Si nosotros ingerimos una dieta, ¿no?, hidratos de carbono con fibra, noten, adecuada, noten nuestra microbiota y noten el metabolismo a nivel de estas bacterias. La producción de ácido butírico es buena. Comemos la misma cantidad del alimento, pero baja cantidad de hidratos de carbono y de fibra, o tomamos antibióticos, noten nuestra microbiota se modifica, noten la respuesta y la cantidad de ácido butírico que se produce. Entonces, la dieta o los antibióticos bien nos mantienen en trofismo o nos ponen en desventaja. Entonces, el ácido butírico puede venir de la dieta o puede venir de la fermentación. Ya sabemos que tiene un buen efecto trófico intestinal, va a mantener un buen pH luminal, va a producir cambios positivos en la microbiota, desarrollo de nuestro sistema inmunológico y va a disminuir la permeabilidad. Hace más fuerte al epitelio para resistirse a la permeabilidad. El enterocito toma de los ácidos grasos lumínicos el 70% de estos ácidos grasos para su energía. Pero como estos ácidos grasos se absorben y van a la circulación, también de la circulación toma el colonocito el 21 al 30% para sus efectos energéticos. ¿Bien? Bifidobacterias. Tomamos acá una de ellas, nada más las que está siendo más estudiada. Noten todos los efectos que tiene. Reduce los niveles de amonio cero, baja los niveles de colesterol, produce unas vitaminas que ya hemos mencionado, inhibe el crecimiento de patógenos, restablece una flora después del uso de antibióticos, tiene un efecto inmunomodulador e incluso va a protegernos contra génesis de las células malignas. Pero no solamente ello ocurre con nuestro sistema inmunológico, sino de que el sistema inmunológico que nosotros tenemos va a entrar en contacto también con otras células, en este caso con las células que producen, por ejemplo, la serotonina. Entonces, estas células enterocromafines van a incrementar los niveles de serotonina y estos niveles de serotonina van a pasar a la circulación linfática, aumentan los niveles de serotonina y esto va a tener un efecto sobre las plaquetas activando su estimulación. Entonces, la microbiota también tiene que ver entonces con la función plaquetaria y con el mecanismo de irrigación. Y lógico que va a estimular adecuadamente todo nuestro sistema neuroentérico, la producción de la serotonina, pero por estímulo de la microbiota. Los antibióticos. Entonces, no hay antibiótico que no modifique la flora intestinal. Así, fehacientemente. Yo no me caso con nadie, como quien dice. ¿Okay? No digo que tal antibiótico o lo otro, no. Acá no hay conflicto de intereses. Acá se dice la ciencia. Acá tenemos. Esta es una revisión sin conflicto de intereses y a veces es poco difundida.
Este es uno de los pocos estudios que se han hecho cómo van a impactar cada uno de los diferentes antibióticos a nivel de la microbiota, cómo van a influir en el sobrecrecimiento, cuánto tiempo va a demorarse en su efecto y qué otros efectos colaterales puede tener el consumo de estos antibióticos. Ahí tienen una página, tienen dos, tienen 3 páginas como para poder evaluar y ustedes amplíen su información. ¿Okay? Esto es para que no haya antibiótico que no tenga riesgo. Por eso, mucho cuidado cuando damos los antibióticos. Porque podemos modificar la flora intestinal y estar iniciando una serie de reacción en cadena de enfermedad en el paciente. Quisimos ayudarle con un antibiótico, elegimos el inadecuado y le estamos haciendo más daño al paciente. Y esto es muy común en las diarreas. Por ejemplo, de 100 pacientes que tienen diarrea y van donde médicos generales o médicos internistas, el 90% reciben antibióticos. Y les dan antibióticos innecesarios. Y a veces le dan antibióticos tan potentes, ¿ok?, de que el primer día cambiaron toda la microbiota, mataron a los buenos y a los malos, desapareció entre comillas la diarrea y ¡oh, qué fabuloso el médico! ¿No? Pero lo que estamos haciendo a futuro va a ser catastrófico, porque si ese paciente va a entrar en contacto con una nueva bacteria y esa bacteria va a ser muy resistente, nos quedamos sin armamento terapéutico y lo vamos a perder a los pacientes que comúnmente no lo deberíamos de perder. Entonces, la civilización ha adquirido enfermedades porque hay una serie de factores que hoy día van a cambiar nuestros hábitos de alimentación, el hábito de descanso, el estrés, todos los factores que modifican nuestra vida, ¿no? El urbanismo, nuestra nutrición adecuada, problemas de sueño, nos exponemos a toxinas, nuestro factor emocional es trastornado, nuestro balance hormonal también cambia constantemente, nos exponemos a infecciones, consumimos medicamentos. Hay mediadores de todos estos efectos y nos pueden llevar a una gran cantidad de enfermedades. El tipo cáncer, diabetes, reflujo, depresión, Alzheimer, puede producirnos dolor crónico, obesidad, hasta el propio asma. Hoy día se sabe que el asma tiene mucho que ver con la microbiota. Entonces, en condiciones saludables, nosotros estamos en la homeostasis, nuestra inmunidad adecuada, buen metabolismo, nuestro eje cerebro-intestino adecuado. Pero, ¿qué sucede en la disbiosis? Por una serie de enfermedades, todo nuestro sistema inmunológico se ve totalmente alterado. Ahora, esto es el desequilibrio entre los desórdenes metabólicos y una situación saludable. ¿Okay? Se rompe este equilibrio en la disbiosis. Noten este epitelio que es bastante resistente contra este otro, ya que está permeabilizando a los productos de estas bacterias. Acá la cantidad de bacterias es fisiológico, acá ven que hay un crecimiento desordenado de otro grupo de bacterias que están produciendo daño al epitelio. Cuando hay equilibrio entre bacterias, epitelio y el sistema inmunológico, noten ustedes, hay salud. Pero cuando se rompe ese equilibrio y se lleva a la disbiosis, noten todos los trastornos que hay. Hay de trastornos de la inflamación y la cantidad de energía que se ingiere, hay un aumento a nivel de la glucosa serio. Y se produce pues una serie de respuestas modulatorias inadecuadas frente a una disbiosis. Esto cuando hay equilibrio, noten, la inflamación es mínima, es controlada, hay una inflamación fisiológica, hay tolerancia, hay una buena respuesta de nuestro sistema inmunológico. Cuando hay disbiosis, noten cómo se ha incrementado la permeabilidad. Acá la respuesta inmunológica es inadecuada, muy incrementada el proceso de inflamación, y esto pues va a tener problemas en la regulación de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué nos puede traer la disbiosis? Clínicamente, flatulencia, trastornos en el gusto, problemas de diarrea, náuseas, exceso de gases, trastornos en el apetito, dolor abdominal, distensión abdominal. Esto es lo que se puede traducir clínicamente. Bien. Entonces, decíamos, cuando hay una disbiosis puede llevar a enfermedades graves como puede ser la enfermedad de Crohn. Y esto requiere un tiempo determinado. No sabemos todavía exactamente cuánto tiempo desde el momento de la disbiosis hasta que se instaure la enfermedad propiamente dicha, como es el caso de la enfermedad de Crohn.
Cuando se altera la microbiota y una disbiosis, se altera la barrera. Al alterarse la barrera por un estrés, infección, antibiótico, una pobre dieta inadecuada, se produce una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que van al sistema nervioso, que van a modificar la liberación del eje hipotálamo, el hipófisis y la corteza adrenal. Esto trae trastornos a nivel de la barrera intestinal y se produce un proceso de una neuroinflamación. ¿Okay? Tiene dos ejes, las citoquinas proinflamatorias, y va a modificar los niveles de estos ácidos que tienen que ver mucho con la neuromodulación a nivel cerebral. ¿Sí? Bien. Entonces, daño de la disbiosis también produce neuroinflamación. Hay un eje que conocemos bien. Entonces, estos son todos los metabolitos intermediarios a través de los cuales se van a comunicar la microbiota, el epitelio y el cerebro y el tipo de respuesta. Entonces es como si estuvieran comunicando con un walkie-talkie o con un celular. Oye, ¿qué pasa ahí? Tal cosa. Ah, ya, bueno. Entonces, esta es la respuesta. ¿Okay? Bien. Entonces, a este proceso inflamatorio van a pasar muchos la barrera hematoencefálica. Cuando pasan la barrera hematoencefálica van a alterar la fisiología de la microglia, y alterando la microglia prácticamente van a alcanzar a dañar a las neuronas que tienen una función específica. Y estos pueden llevar, si es en el área, por ejemplo, determinada de la corteza, que tiene que ver con la depresión o con la regulación del apetito, pueden llevar a la obesidad o a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, ¿no? O un dolor de tipo crónico o una inflamación crónica, o trastornos en el apetito. Y como el alimento tiene que ver mucho con las células enterocromafines, ya sabemos, estas células enterocromafines van a regular una conducta emocional gratificante, por ejemplo. Entonces, cuando yo ingiero un alimento voy a tener una respuesta a nivel cerebral. En los pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad, este eje está trastornado, y cada vez que ingieren un alimento el cerebro va a producir más dopamina, que da un efecto de dependencia al alimento, y entonces este circuito se cierra y se modifica la conducta de este paciente. Bien. En el colon irritable, ya decíamos, acá tenemos las poblaciones de cada una de las bacterias en el colon irritable. Hoy en día, la cirugía bariátrica para el problema de la obesidad, ¿no? Muchos le han hecho cirugía bariátrica. Perfecto, vemos desde el punto de vista morfológico, bajó de peso, etc. Pero modifican también su microbiota. Está el estudio de la microbiota. Y hay un efecto a nivel del hipotálamo frente a este tipo de cirugía. Por eso muchos pacientes que se les realiza este tipo de cirugía bajan, e incluso llegan a tener trastornos psiquiátricos muy severos. O incluso hay pacientes que con una técnica a nivel quirúrgico excelente, pero la respuesta de adaptación metabólica entre el intestino, ahora la microbiota y el cerebro, se rompió. Y ese paciente ya no sigue igual y se va al otro extremo, se va a la caquexia. Y muchos pacientes que le han realizado este tipo de cirugía se fueron al otro extremo y fallecieron. ¿Por qué? Porque la adaptación de estos individuos en su flora, en su fisiología y en su cerebro fueron inaptas. Entonces, no es la panacea para todos los pacientes una cirugía bariátrica para solucionar el problema de la obesidad. Bien. Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos, ingerimos una fibra, esto va a modificar la motilidad, hay acidosis, hay antibióticos a veces que ingerimos. Todos estos productos van a interactuar con nuestra microbiota, se producen productos intermediarios y estos van a actuar a nivel del epitelio, lo van a permeabilizar y van a producir una respuesta de tipo inflamatoria que va a pasar a la circulación sanguínea. Acá vemos una dieta que tiene buena cantidad de fibra, vean ustedes, hay buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta mantienen un trofismo del epitelio. Hay una inflamación fisiológica, hay buena producción de grelina, hay una buena ingesta de alimentos, los niveles de glucosa disminuyen, somos más tolerantes cuando hay una sobrecarga de glucosa, los linfocitos T comienzan a ser más reguladores y la cantidad de grasa vamos almacenando adecuada y fisiológicamente. En cambio, cuando hay una deficiencia
en la fibra dietaria. Noten ustedes cómo se daña este epitelio. Esto condiciona una endotoxemia y esto va a llevar a una inflamación. Bien, entonces acá tenemos el epitelio saludable. Noten cómo la capa de moco se mantiene muy bien. Cuando hay un trastorno, noten acá cómo la capa de moco disminuye grandemente y este epitelio se ve alterado. Acá había una respuesta inflamatoria adecuada, los linfocitos T reguladores están bien diferenciados, en cambio acá la inflamación es muy elevada, ya hay trastornos ya de sensibilidad a la insulina, en este caso, y hay trastornos en la autoinmunidad. Entonces, este equilibrio por la presencia del lactato entre estos dos grupos de bacterias, noten, se rompe y cuando se rompe ese equilibrio va a producir daño a nivel del epitelio de revestimiento. Entonces, en la obesidad, cuando se toma una dieta muy alta en grasa, modifica nuestra microbiota a favor de los firmicutes, disminuyen los bacteroidetes, produce una respuesta inflamatoria, aumentan las proteobacterias, mayor cantidad de lipopolisacáridos dañinos, los receptores del tipo TOL se activan con mayor facilidad y esto lleva a una hiperfagia por vía vagal. Se cierra el círculo con el incremento de los receptores TOL que aceleran la inflamación. ¿Por qué? Porque el receptor TOL abre las compuertas a nivel del epitelio y acá se cierra el círculo. Entonces, el obeso comienza a tener todo este problema de circuito cerrado. Bien. En condiciones normales, el cerebro, con las vías nerviosas, noten cómo mantiene un epitelio, la cantidad de receptores TOL. ¿Okay? En cambio, si hay una dieta muy alta en grasa, este eje cerebro-intestinal, noten, se ha incrementado los receptores TOL, se ha incrementado la permeabilidad, la microbiota ha aumentado considerablemente y los lipopolisacáridos, a diferencia de acá. Y entonces, esto trae trastornos a nivel de nuestro organismo. En la obesidad, entonces ya sabemos lo que hay una variación, pero también en la anorexia. Y noten, la anorexia está ocurriendo una disminución de los bacteroidetes y un incremento de las actinobacterias y la verrucosidad. ¿Bien? Entonces, en la obesidad, cambio en la microbiota, hay procesos de fermentación, hay una mayor actividad en los procesos de formación de ácidos grasos, entonces, que van a llevar a trastornos en la absorción, almacenamiento inadecuado de grasa, y esto lleva a la obesidad a través de la lipogénesis hepática con una serie de proteínas especializadas para producir obesidad. Otras enfermedades asociadas a los grasos, hemos visto obesidad, el síndrome metabólico, esteatosis hepática no alcohólica, enfermedades inflamatorias, colon irritable, aterosclerosis, autismo, alergias y asma. Cuando nosotros ingerimos un alimento, hay vías a través de las cuales van a modificar el gusto y van a actuar en los centros hipotalámicos del apetito. Y estos nos van a traer un tipo de respuesta adecuada, que nos pueden llevar a una conducta normal, a procesos de impulsividad, de ansiedad o de depresión. Todo por el tipo de alimento que hemos ingerido. Se estimula una serie de vías de citoquinas, a través de vías nerviosas se modifica el gusto y se da una respuesta a nivel del centro del apetito. La sensibilidad a la insulina también se modifica por la microbiota. No te un obeso, hay resistencia a la insulina. En condiciones normales no hay resistencia a la insulina. ¿Sí? Para el proceso de aterosclerosis, la microbiota tiene que ver mucho en estos casos. Si esta persona ingiere alimentos ricos en fosfatidilcolina, entonces a nivel del intestino se transforman en colina, a nivel del hígado es la trimetilamina, que va a salir del hígado y va a las arterias, el trimetilamina N óxido, y esta sustancia, el TMAO, es el que va a favorecer el depósito de colesterol en las arterias. Y este depósito de colesterol en las arterias lleva pues ataques en el corazón, lleva problemas de shock cardíaco y puede llevar también a la muerte por el proceso de la aterosclerosis. Entonces la aterosclerosis no solo depende del nivel alto de colesterol, sino depende de lo que nosotros ingerimos
de las sustancias intermediarias que se producen entre el intestino, el hígado y los vasos sanguíneos. Entonces, modificando nuestra dieta, manteniendo una buena microbiota, no vamos a llegar a ser ateroesclerosis. Este finlandés ya había determinado hace tiempo, en el 2003, fue uno de los artículos que dio el impacto en el mundo científico. Cuando él llegó a esta conclusión que el sistema GAL era perjudicado cuando se utilizaba inadecuadamente los antibióticos muy tempranamente. Y la gran causa de la alergia era justamente el mal uso de antibióticos que se utilizaban en los recién nacidos. Entonces, el culpable de la mayoría de alergias no es la naturaleza, no es la enfermedad, sino lamentablemente somos los médicos que no damos adecuadamente el tratamiento antibiótico. Cuando hay translocación bacteriana, es decir, las bacterias que están en el lumen pasan a nivel de la circulación. Ya hemos visto, se altera la flora, trastorno en la barrera, todos los mecanismos de adherencia se alteran en las bacterias, hay lesión directa de la mucosa por irradiación, por toxinas, por ulceración, hay trastornos en el flujo sanguíneo, en el shock hipovolémico endotóxico. Cuando entramos en shock hipovolémico, también hay hipovolemia, hay anoxia, hay hipoxia en el intestino, y esa hipoxia daña el epitelio, y esa hipoxia permeabiliza, y al permeabilizar la barrera, las bacterias fácilmente se van a la circulación sanguínea. Es por ello que un paciente que estaba sangrando, llega a la emergencia, hay que rápidamente reponer su volemia, porque si no, estamos dando chance a de que haya trastornos en esa barrera por trastornos del flujo sanguíneo y estemos después en horas frente a un shock no sé. Y las alteraciones de todo lo que altera a nivel de la inmunidad, y hemos visto la malnutrición, tanto la obesidad como la caquex. Otras situaciones, acá tenemos toda la lista, ven ustedes las más importantes que pueden llevar a esta translocación. Es importante la dieta en las heces con fibra. ¿Por qué? Porque la dieta con la fibra, noten ustedes, a medida de que aumenta el peso de las heces, lo fisiológico está entre 250 y a 300 gramos, noten de que el tránsito intestinal va a ser más rápido y la presión intraluminal va a disminuir. Noten cómo disminuye la presión intracolónica, ¿no?, cuando se incrementa la cantidad de fibra, ¿no? De 6.000 bajó hasta 1.000. Y eso hace que el tránsito colónico sea muchísimo más rápido. Entonces la fibra dietaria es clave. Llegamos a lo contrario, cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano. Este sobrecrecimiento va a tener una serie de efectos en nuestro organismo. Desconjuga las sales biliares, nos da esteatorrea. Se utiliza mal la cobalamina, lleva anemia megaloblástica, daño en la mucosa a mala absorción, produce mucho gas, distensión y flatulencia. Acá tenemos el metabolismo de un colonocito sano y acá tenemos el metabolismo de un colonocito neoplásico. ¿Ven? Como acá se ha acumulado mucho butirato, en cambio acá que maneja adecuadamente el butirato y hay un crecimiento adecuado. En cambio acá se altera el crecimiento para el colonocito neoplásico. Consumo de alcohol modifica nuestra bacteria. Hay un sobrecrecimiento bacteriano, mayor formación de endotoxinas, daño en nuestra mucosa, daña este epitelio, lleva a la circulación sanguínea. Estas endotoxinas que vienen de las bacterias van a ir a nivel del hígado, las células de Kupffer van a tratar de defendernos, de igual manera los monocitos, los macrófagos. Hay una inhibición de la fagocitosis por esta endotoxemia, una mayor liberación de leucotrienos, de sustancias radicales de oxígeno que van a producir daño en el hígado. Antes se pensaba que el alcohol directamente afectaba y dañaba el hígado, hoy en día no. Esta es la vía que más va a llevar al daño hepático. Entonces, cuando alguien ingiere alcohol, un hepatoprotector no tiene ninguna indicación médica. En lugar de utilizar un hepatoprotector, tendríamos que conocer qué tipo de bacterias en este individuo se modifican cuando ingiere alcohol. Entonces, conociendo ello, para prevenir, entre comillas, el sobrecrecimiento y la formación de endotoxinas, tendría que tomar un antibiótico.
Noten cómo cambian las cosas. Utilizando antibiótico para prevenir daño por alcohol. Entonces hay que hacer esos estudios, probablemente se van a hacer los estudios y en adelante se estarán utilizando antibióticos para prevenir toda esta sequía. Gas intestinal. Todos tenemos estos gases de la naturaleza. Acá tenemos el porcentaje en el estómago, en el intestino delgado y en el colon. Lógicamente en el colon siempre se va a acumular la mayor cantidad de gases, también fisiológica. ¿De dónde viene el gas intestinal? Viene de tres fuentes: del aire deglutido, del gas que se va a formar a nivel del intestino y de la difusión del sistema portal. Tres fuentes. El volumen de un gas en 24 horas de 100 a 200 mililitros. La composición química es esta de acá. Entonces, cada vez que deglutimos nosotros, por ejemplo, 10 mililitros de agua, cuando deglutimos, vamos a deglutir 17 mililitros de aire, que lo vamos a eliminar fisiológicamente con el eructo, que muchas veces ni nosotros lo percibimos. Pero si nosotros ingerimos esto con ansiedad a una velocidad muy alta, entonces eso sí lo vamos a percibir. Y entonces el paciente se queja de constantes eructos. Bien, ahora, ¿qué cantidad de gases eliminamos al día? Desde 200 hasta 2400, hasta 2.5 litros al día. ¿Bien? Entonces, imagínense que elimina esta cantidad de gases en un día, el problema que tiene. ¿Con qué frecuencia vamos a eliminar? En un día, cada uno de nosotros eliminamos de 10 a 20 flacos, que ni el vecino se da cuenta a veces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un olor sui generis y a nadie le llama la atención. Un olor de un gas natural. Cuando se trastornan los gases, ahí sí viene el problema. ¿Y cómo se mantiene ese olor? El olor depende de los ácidos grasos de cadena corta, del escatol, del indol, de aminas volátiles, del amonio, de todas las sustancias sulfuradas que pueden tener los alimentos o producirse dentro del organismo. Esos alimentos que producen estas sustancias sulfuradas son ricos acá en cisteína, los más conocidos, el repollo y el coliflor. ¿Okay? Ustedes coman coliflor y repollo y van a ver, se van a parecer a la fuente del gas de camiseta. Otra fuente, el moco intestinal, las sales biliares, que han sido conjugadas con taurina básicamente. Los azúcares. Estos azúcares, muchos de estos los encuentran en las golosinas. ¿Okay? Entonces, muchas personas que consumen el chicle ya saben que van a formar mayor cantidad de gases. ¿Cuál es la dinámica de los gases? En el estómago, en el intestino delgado y en el colon, entre la circulación portal. En el estómago hay estos gases y como el oxígeno está en mayor cantidad que en el sistema portal, pequeñas cantidades de oxígeno del estómago pasan a la circulación portal. De igual manera, vamos a notar nosotros a nivel del intestino delgado, el nitrógeno pasa de la circulación portal al lumen intestinal, pero el ácido reacciona con el bicarbonato, forma el CO2, y este CO2, como difunde rápidamente, pasa a la circulación sanguínea y lo eliminamos por los pulmones. El gas que se produce en el colon, todas las microbacterias actúan sobre los hidratos de carbono que no hemos absorbido o las proteínas y van a formar el metano y van a formar el hidrógeno. La cantidad de hidrógeno que se forma en el colon es única fuente que va a todo el sistema portal y esto lo vamos a eliminar en los pulmones. O sea, la cantidad de metano también pasa a la circulación portal y lo vamos a eliminar por el aire expirado, lo mismo que el CO2. Ahora, hay personas que producen metano y hay otras que no producen metano. En el Perú dicen de que más o menos el 30% producen metano y el otro 70% no produce. Empíricamente, ¿cómo sabemos que si tenemos metano o no? Si no tenemos una técnica química. Fácil. Ustedes ven las deposiciones. Si flota, es que tiene metano. Y si no flota las heces en el inodoro, es que no tiene metano.
Entonces, si ustedes ven que las heces flotan, tengan cuidado de pasar por una fuente de luz o de fuego, porque pueden tener problemas al momento que eliminan un flaco. ¿Ok? Pues estar frente a alguien que fuma cigarrillos. Bien. Bien. Por ello es de que hay pruebas de que nosotros podemos utilizar para detectar una serie de trastornos. Por ejemplo, la mala absorción de la lactosa. Cuando hay mala absorción de lactosa vamos a producir exceso de hidrogenio, pero proporcional a lo que hemos ingerido, y esto lo podemos medir en el aire expirado. Con el Helicobacter también podemos dar, se da una sustancia, se da la urea, se sabe de quién lo va a utilizar la bacteria, el Helicobacter, y también podemos medir el hidrógeno expirado, pero ya por otra bacteria. Entonces la prueba del aire expirado es muy importante para ver qué cantidad de gas se forma y por cuál es la causa de la elevación de ese tipo de gas. Entonces, el gas intestinal en ayunos y después de haber ingerido los alimentos. Noten, en ayunos este es el bazar, se ha ingerido una dieta fisiológica y no hay un incremento muy considerable de los niveles de gases. ¿Cómo está? En el estómago, en el intestino delgado y en el gas en ayunas y en el postprandial. En el estómago no hay mayor variación, noten ustedes, igual en el intestino delgado, pero en el colon el postprandial es mayor, fisiológicamente. En el mismo colon, ¿cómo se distribuye ese exceso? Noten en el colon derecho y en el colon izquierdo. En el colon izquierdo se acumula la mayor cantidad de gas postprandial. Pero si hacemos un resumen de todo el volumen que nosotros hemos producido, noten ustedes, en ayunas y en el postprandial no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, cuando alguien dice, doctor, he comido y tengo gas en exceso, fisiológicamente tenemos capacidad para eliminar. Se han hecho estudios experimentales de poner una serie de balones en diferentes segmentos del colon, pueden ver ustedes. ¿Sí? Se ha insuflado el balón en este lugar, entonces a un grupo de personas referían las molestias en esas zonas azules. A este le han administrado a nivel del transverso y este es su mapa de molestias. Este es el sigmoides y vean, cada uno de nosotros podemos tener uno o más de estas características. Entonces, cuando hablamos de gas, noten, este gas que se produce a nivel del sigmoides también puede afectar a nivel del hipocondrio izquierdo o puede afectar la fosa ilíaca derecha. Por eso es fundamental preguntar bien al paciente y también examinar bien al paciente y escuchar los ruidos en el intestino. ¿Qué es lo que sucede fisiológicamente? Experimento. Ponemos una sonda para administrar aire y otra sonda abajo para medir el aire que se expulsa. Entonces, vamos a administrar 1 mililitro por minuto. Comenzamos a administrar el mililitro por minuto y noten ustedes de lo que ocurre. La cantidad que se infunde es la misma cantidad que se expulsa. No se detiene. A 12 mililitros por minuto, acá tenemos la misma cantidad que se administra, se elimina. Entonces, y así podemos nosotros decir, cualesquiera que sea el volumen que se administre, es el mismo volumen que se está expulsando. Entonces, fisiológicamente no hay forma de retener. Ahora, hay situaciones patológicas en las cuales sí pueden retener los pacientes los gases y eso ya va al terreno patológico y no desde el punto de vista fisiológico. Acá les recuerdo, esta es la bacteria que va a formar el metano. Entonces, los pacientes que les molesta mucho el metano muchas veces vienen por halitosis. Y dicen, doctor, en mi casa ya me tienen cansado. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio me dicen de que yo huelo a metano, ¿no? Pero yo no fumo, no hago esto. Entonces a esta persona que ya a veces llega hasta el nivel de la paranoia, entonces hay que hacer el estudio y ver si tiene este tipo de bacterias. Entonces si se identifica este tipo de bacterias, lo podemos ayudar dándole antibióticos específicos. Y el antibiótico, al disminuir esta población de la bacteria, no forma metano y este paciente se ha aliviado grandemente de sus molestias. ¿Sí?
Falta uno. Media hora terminamos la parte de digestiva, ¿no? Un break. No, falta media hora, las 5 se cierra todo. Ya, bueno, ya, 5 minutos para que sea 10 a los peruanos. No, ya bueno. Como dirían los ginecólogos, el último. Bien. El hígado es el órgano más grande de la naturaleza. ¿Okay? Y acá sí se cumple. El más grande es el más complejo. ¿Okay? Tiene el hígado aproximadamente, según algunos autores, hasta 500 funciones, según otros, hasta 5000 funciones bioquímicas. ¿Okay? Depende por dónde se mire la cosa. Pero desde el punto de vista académico, la bilis es una de las funciones para la formación, todo el metabolismo de nutrientes, vitaminas, la inactivación de sustancias endógenas y exógenas, la síntesis de proteínas plasmáticas y la actividad inmunológica. Esto es un recuerdo para ustedes cómo se irriga el hígado del espacio porta a la vélula central. En los sinusoides hay una mezcla de sangre venosa con sangre arterial y el sinusoide discurre hacia la vélula central y una cara del hepatocito es sinusoidal y el otro polo del hepatocito es biliar. Esa es la complejidad que tiene el hígado. La circulación de sangre del espacio porta a la vélula central y la circulación de la bilis de la parte de la vélula central hacia los canalículos biliares. Estos son algunos tips que tenemos que recorrer entre el espacio, a nivel de la presión del sistema porta, la arteria hepática, y el plexo simpático hepático es de tipo vasoconstrictor, no hay vasodilatador. Esta estimulación simpática va a aumentar la resistencia vascular, lógicamente. Si hay mayor resistencia, hay menor diámetro, hay menor flujo con ese diámetro. Si hay menor diámetro, aumenta la presión y se incrementa la presión a nivel portal. Y esto va a llevar a una hiperemia transitoria, nada más. Las fibras vasodilatadoras no se han identificado, al menos hasta ahora, en el hígado. Si tomamos la velocidad con que circula la sangre en el hígado, vamos a notar que desde la vena portal hasta la vena central se ha medido que en 8.4 segundos necesita un eritrocito para llegar hasta. O sea que es bastante lenta la circulación sinusoidal. Esto es histología básica. Recuerden, este es el espacio porta, los hepatocitos periportales, los hepatocitos perivenulares. Esto se llama la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 2, que es intermediaria, que puede funcionar en algunos momentos como zona 2 o como zona 1. Todos los hepatocitos no funcionan idénticos. Los de la zona 1 tienen funciones muy específicas y los de la zona 3 también funciones bastante bien diferenciadas. Como no funcionan iguales todos los hepatocitos, el nombre es la heterogeneidad funcional de los hepatocitos. Acá tenemos todos los hepatocitos periportales, al que llamamos zona 1, todos los perivenosos, que son la zona 3, noten qué características tiene cada hepatocito y acá cada una de las funciones que son características para dichas zonas. Esta heterogeneidad funcional, así como caracteriza fisiológicamente a cada zona, también le permite al patólogo identificar enfermedades. Entonces, hay enfermedades que van a afectar más la zona 1, hay enfermedades que van a afectar más la zona 3 o van a comprometer ambas zonas. Esto le permite al patólogo entonces identificar una serie de alteraciones. Como sabemos bien, la sangre que llega a nivel portal tiene más oxígeno, pero cuando llega a nivel perivenular tiene menor cantidad de oxígeno. Y, por ejemplo, en la síntesis de urea, el primer paso, ¿no? La zona número 1 va a sintetizar amonio, pero ya la zona 3 cuando llega ya no puede sintetizar amonio. Entonces, lo único que va a hacer es sintetizar glutamina.
Y esta glutamina se va a dar otra vuelta después para que nuevamente recién pueda formarse la urea por este ciclo que ya conocemos, la ornitina y la citrulina. Ingerimos glucosa. Ya saben, la glucosa entra al hepatocito, se transformó, la fructosa entra al hepatocito, se transformó en glucosa. La galactosa se transforma en glucosa. Entonces, todos entran a esta vía metabólica desde el punto de vista bioquímico. Lo primero que hace el hepatocito es sintetizar glucógeno hasta 90, hasta 120 gramos, que nos va a dar energía aproximadamente por 2 o 3 días. Luego sintetiza ese exceso de glucosa en ácidos grasos, en aminoácidos no esenciales, en azúcares complejos. Y al final, como cualquier otra célula, CO2, agua y adenosín trifosfato. Si llega a 100 gramos de glucosa al hígado, 60 lo utiliza para su propia energía, para la síntesis de glucógeno, para la síntesis de triglicéridos y aminoácidos no esenciales. El exceso, 25 miligramos que pasan, van a todos los tejidos insulino insensibles para proporcionarle energía. Y los 15 gramos van a insulino sensibles. De esta manera el hígado se transforma en el glucostato para distribuir energía a todo nuestro organismo. El hepatocito va a estar bajo la influencia de la insulina en su metabolismo, tanto de grasas, de proteínas y de carbohidratos. Lo más importante que hace la insulina dentro del hepatocito es favorecer la síntesis de glucógeno, va a favorecer la síntesis de proteínas y va a tener un proceso de lipogénesis. Son las 3 funciones fisiológicas más importantes. El glucagón estimula la glucogenólisis, va a estimular la gluconeogénesis, va a favorecer la cetogénesis y va a favorecer el proceso de oxidación de los ácidos grasos. El hígado va a metabolizar hormonas. Por ejemplo, los corticoides, que metabólicamente son los más activos. Noten todos los metabolitos donde los va a transformar el hígado. Los glucocorticoides, ¿qué efecto tienen a nivel del hígado? Los andrógenos tienen también una función importante. Los estrógenos tienen todas estas otras funciones, lo mismo que la progesterona. Imagínense un momento que ustedes son el hepatocito y tienen todas estas hormonas que les está llegando simultáneamente. ¿Pueden darse cuenta lo metabólicamente fino, rápido y complejo que es el hepatocito? Recibiendo todos estos estímulos, todas esas funciones, toda su maquinaria metabólica está funcionando en condiciones normales. ¿Sí? Entonces, no espera de que la tiroxina descanse, no espera que llegue el andrógeno, no espera que el glucocorticoides, no. Todos tienen que funcionar sincrónicamente. La tiroxina tiene un rol muy importante en el hígado, sobre todo para favorecer la síntesis proteica. Por eso los pacientes hipotiroideos, cuando son operados, tienen que estar compensados, se van a complicar en la cirugía, porque no van a tener una buena reparación de la herida operatoria, y esa mala herida operatoria va a ser fuente de otras complicaciones. No solo el cirrótico, el diabético, sino también el hipotiroideo son pacientes en riesgo para cirugía porque no sintetizan una buena cantidad de proteínas a nivel del hígado. El hígado sintetiza el 90%, según algunos autores, de proteínas plasmáticas. Y la proteína más abundante en el plasma es la albúmina. Y la albúmina, ya saben ustedes todas sus bondades. Presión coloidosmótica, transportadores endógenos de una serie de sustancias, favorece la regeneración de epitelios, va a ser el que va a favorecer la neutralización de muchos anticuerpos, porque los va a unir, los va a transportar. ¿Sí? Y vean todos los tipos de proteínas que sintetizan. La ceruloplasmina para transportar cobre, la proteína C reactiva que nos va a indicar una inflamación. Entonces, frente a un proceso infeccioso e inflamatorio, el hígado nos da un parámetro que cuantifica por los niveles de PCR. Si el PCR está muy alto, este problema infeccioso o inflamatorio es muy severo. Si el PCR está bajo,
Entonces, ese proceso inflamatorio no va a ser muy grave para esta persona. Y noten que el hígado, qué importante es en estas funciones. Va a regular el transporte de otros metales, por ejemplo, el fierro. Va a intervenir en la regulación de la presión arterial porque va a sintetizar el angiotensinógeno. Y bien conocemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un mecanismo regulador de la presión arterial en situaciones especiales. Va a controlar la coagulación, va a ser muy importante para la coagulación. Va a transportar hormonas de diferentes tipos. El hígado entonces en la hemostasia es un rol muy importante, sobre todo cuando va a interactuar con la vitamina K para sintetizar estos factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, que son fundamentales para el proceso de la coagulación. De igual manera va a prevenir que no se formen trombos. Para esto va a sintetizar antitrómbicos. ¿De dónde proviene el nitrógeno en nuestro organismo? Más de la producción intestinal, otro de producción renal, de los glóbulos rojos y muscular. Todas estas sustancias nitrogenadas que se producen, en este caso, por ejemplo, a nivel del intestino, comemos más proteínas, las bacterias que tienen ureasas actúan a través de sus proteasas, obtienen amonio y amoníaco, parte lo eliminamos en los flatos, el resto se absorbe, va a la circulación portal, 85% lo captura el hepatocito, lo sintetiza la urea, esta urea lo excreta por vía renal el 75%, 25% retorna al intestino y hace la circulación enterohepática de la urea. El 15% que no se ha retenido a nivel del hepatocito en un solo pasaje va al sistema orgánico total, sobre todo al cerebro, y al cerebro no le va a hacer daño este nivel de sustancias nitrógenas. En el cirrótico, ya el hepatocito no puede captar sustancias nitrogenadas. Entonces a veces se invierte, solo capta el 15% y el 85% va a la circulación sistémica en el cirrótico. Y ese 85% que va con nitrógenos muy altos es tóxico para el sistema nervioso central y lleva a una enfermedad que se llama la encefalopatía. Entonces uno ve que el paciente comienza a tener una serie de trastornos motores involuntarios, comienza a tener trastornos de la esfera intelectual, comienza a tener hipersomnia y a veces llega hasta convulsionar. Y muchos pacientes llegan hasta el coma. Bien. Hemos ingerido el colesterol. ¿Cómo lo maneja el hepatocito el colesterol? Todo el colesterol de la dieta que captura a través de sus receptores forma un pool, pero también el hepatocito sintetiza colesterol de novo, que se llama. Esta síntesis de colesterol de novo aumenta este pool total y todo el colesterol que tiene el hepatocito lo excreta como lipoproteínas, lo excreta directamente en la bilis o sintetiza los ácidos bílicos. Para eso utiliza el colesterol. Entonces, es el colesterol, cuando se utiliza en estas condiciones fisiológicas, el bueno de la película. Cuando tenemos en exceso, ya comienza a traer trastornos. Los ácidos grasos, recuerden, los ácidos grasos de la dieta llegan al hepatocito. Pueden también provenir estos ácidos grasos de la lipólisis del tejido adiposo periférico o del exceso de carbohidratos que consumimos. Cuando comemos muchos carbohidratos, va a haber una lipogénesis de novo, pero que van a terminar como ácidos grasos. Y estos ácidos grasos van a formar los triacilglicerol y luego el VLDL, y es la forma como se va evacuando este exceso de ácidos grasos. Luego, otra cantidad de ácidos grasos entra directamente a la oxidación y otros sintetizando los fosfolípidos, y estos fosfolípidos van a pasar a la bilis. Cuando hay un problema de mayor cantidad de ácidos grasos, lógicamente el hígado se va a ver trastornado y además se va a ver dañado adicionalmente por una hiperinsulinemia, porque el páncreas está produciendo niveles alterados de insulina. Y esto se da en el hígado graso. En el hígado graso, el tejido adiposo aumenta la lipólisis por el mayor depósito de estas grasas, libera más ácidos grasos. En el músculo tiene todos estos trastornos, hay una disminución del depósito, hay insensibilidad a la insulina, capta menos glucosa. Esto eleva los ácidos grasos, lleva a nivel del hígado
hay una lipogénesis de nuevo, se almacena en exceso los triglicéridos y forma el hígado graso. ¿Ok? Entonces, este hígado que está resistente a la insulina tiene todos estos problemas y va a estar cerrando un circuito vicioso con el daño hepático. Y este hígado graso puede progresar hasta cirrosis o puede llevar también hasta la diabetes. ¿Qué sucede cuando entramos en un ayuno, en este caso de 8 días? Vemos cómo el hígado va a manejar en un caso de inadmisión, en este caso fisiológica, porque es hasta 8 días. Noten, el primer día, ¿qué tipo de respuesta hay? Modificaciones en los niveles de insulina y glucagón dentro de las 24 horas y hay este tipo de respuestas, la glucogenólisis. Pasan las 24 horas, la gluconeogénesis, luego la neogénesis a partir de aminoácidos, mayor oxidación de ácidos grasos, ya el músculo se va adaptando a esta situación. ¿Por qué? Porque ya el cortisol está comenzando a activar. Y cuando se llega al 8º día, noten ustedes, la síntesis de cuerpos cetónicos ya viene a partir de ácidos grasos y ya también de aminoácidos. ¿Ok? Bien. Y el cerebro, noten, va a ser los cuerpos cetónicos ya va a ser utilizado por el cerebro porque ya bajó la glucosa. Entonces el cerebro se va adaptando a los problemas de hipoglicemia. En resumen, en 8 días ven como los ácidos grasos se han incrementado en 10, el nivel de glucosa ha bajado el tercio del nivel basal al inicio y los cuerpos cetónicos se incrementan de 20 a 40 veces para poder compensar la fuente energética del descenso de la glucosa. El hígado es un sodiostato. El hígado tiene un sodiostato que determina la cantidad de sodio que necesitamos. Si necesito sodio, va a favorecer la absorción. Se completó la cantidad de sodio, bloquea la absorción. Tengo exceso de sodio, disminuye la absorción y favorece la excreción a nivel renal. Entonces el director de orquesta es el hígado. No es el riñón para eliminar el sodio. Y esto se ha demostrado en los pacientes cirróticos a los cuales se les ha hecho trasplante hepático. Cuando el paciente cirrótico está en estadios muy avanzados, hace un síndrome que se llama el síndrome hepatorrenal. Aparentemente el riñón no responde ya a diuréticos y el paciente se sigue llenando de líquido hacia ascitis intratable, ya no lo podemos manejar y llega un momento que hay que tomar la decisión del trasplante. A esta persona cirrótica con un riñón con creatinina alta que ya no responde a los diuréticos, le cambiamos de hígado, al día siguiente el riñón comienza a producir orina sin ningún diurético. Esto nos indica de que como está enfermo el director de orquesta, el riñón no obedece, no tiene quien le dé órdenes adecuadas, pero con un hígado nuevo en ese cirrótico, ahí sí hace nuevamente el efecto de director de orquesta y ese riñón sin problemas comienza a funcionar. ¿Okay? Entonces eso permitió corroborar y hacer los estudios de que el hígado es verdaderamente el sodiostato. Cuando damos los medicamentos, y acá ya tienen que ustedes ir formando el edificio de farmacología. Cuando damos un medicamento, lo primero que tenemos que pensar es de que va al hígado, ¿okay? Y el hígado lo va a metabolizar. ¿Cómo metaboliza el hígado los medicamentos? No interesa la marca, si es genérico o etcétera, ¿okay? Los de marca y genérico tienen el mismo efecto desde ya. Tomemos 3 drogas. Una droga A, que va a la fase 2. Cuando va a la fase 2, solo experimenta conjugación y todas estas reacciones bioquímicas que ustedes bien conocen. Va al plasma o va a la bilis para su excreción. ¿Ok? Acá no hay ningún riesgo en el metabolismo de este medicamento. El hígado, no hay peligro. Otro medicamento, un medicamento B. Metabólicamente tiene un metabolismo intermediario en el hígado. Este metabolismo intermediario va a la conjugación y nuevamente la conjugación pasa al plasma o a la bilis. El riesgo es bajo. El tercer medicamento solo se va a metabolizar en la fase 1 y en la fase 1 se metaboliza por el citocromo P450 o el CYP450. Cuando se metaboliza en la fase 1, acá se forman radicales libres, hidracinas, epóxidos, todas las sustancias reactivas tóxicas.
Y si el paciente le dimos mucho medicamento, tiempo muy prolongado, dosis muy alta, o hay idiosincrasia en el paciente, esto lo puede llevar a una intoxicación hepática por medicamentos. Lamentablemente, los problemas que hemos tenido los médicos ha sido por cuestión idiosincrática. Dice, pero estaba tomando antes el mismo medicamento, el médico le recetó, le chocó y se ha muerto. ¿Puede ocurrir estas situaciones fatales? Sí, lamentablemente es nuestro riesgo. ¿Okay? Yo puedo estar tomando un medicamento, pero mi idiosincrasia en algún momento hace que yo reaccione inadecuadamente, produzca muchos radicales libres, y esos radicales libres son tóxicos, una insuficiencia hepática y se produce la muerte. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esos medicamentos que van a la fase 1. Y todo medicamento que ustedes que van a utilizar tienen que saber si es fase 2, fase 1 o es fase mixta. ¿Qué ocurre en la fase 1 y en la fase 2? Acá tienen todos los mecanismos de oxidación, de hidrólisis, de reducción, y acá en la fase 2 la glucuronidación, la sulfonación, la acetilación, metilación, conjugación con aminoácidos y con el sistema glutamato. ¿Bien? Miren, todos los intermediarios que se producen cuando entra a una o a otra fase. Todas estas especies de oxígenos no se ven y no suben. Son múltiples, y todos estos procesos los tiene que ir manejando el hepatocito. Este sistema CYP450 tiene 25 isoenzimas humanas, por eso es de que idiosincráticamente a veces este gen tiene errores que en algún momento puede poner en riesgo la reacción frente a un medicamento. ¿Cómo puedo medir la función de BIC? Puedo medir a través del TGO y TGP a la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil, la 5-nucleotidasa, niveles de bilirrubina, tiempo de protrombina y algo. Con estos puedo medir cómo está fisiológicamente con los dos primeros, TGO, TGP. Puedo medir si hay proceso inflamatorio de los hepatocitos. La fosfatasa alcalina, puedo medir cómo está la circulación de la bilis intra o extrahepática. La gamma-glutamil, cuando es problema intrahepático, el problema de la circulación de la bilis, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil, ambos se elevan, e incluso las 5-nucleotidas. Entonces, elevación de fosfatasa alcalina con elevación de gamma-glutamil o de 5-nucleotidasa es problema intrahepático. Solo se eleva fosfatasa alcalina sin elevación de estos dos, es una colestasis extrahepática. Entonces, bioquímicamente nosotros podemos localizar dónde está el trastorno. Ya los niveles de bilirrubina, por los problemas de que hay alteración en la excreción de la bilirrubina, el tiempo de protrombina es por la síntesis de los factores de coagulación que ya hemos hablado en relación a la vitamina K, y los niveles de albúmina que nos mide la capacidad de síntesis hepática. Si el hígado está produciendo bajas cantidades de albúmina, esta persona puede estar entrando en un problema de desnutrición, de cachexia, o puede tener alguna enfermedad que se consume gran cantidad de albúmina. ¿Sí? Entonces, por eso estos niveles son importantes porque nos permiten evaluar fisiológicamente. Las transaminasas nos van a medir si cuando hay necrosis hepatocelular. Estas transaminasas, el 100% son citoplasmáticas, es más específica para el hígado la TGP y nos indica si la lesión es superficial o si es difusa. La TGO, estos marcadores son sensibles de necrosis, se relacionan con la extensión de la lesión, o sea, más lesión, más altas las transaminasas. En algunas situaciones pueden ser a veces normales. Un cirrótico que tenga transaminasas normales ya nos indica de que sus hepatocitos ya están bastante disminuidos. E incluso en este cirrótico y que tiene falla hepática, las transaminasas pueden estar disminuidas. Y podemos tener el error de decir a un cirrótico: uy, señor, mire qué bien, sus transaminasas ya se han normalizado, está mejorando. No, si se normaliza, está haciendo más grave su situación. Bajan sus transaminasas, su pronóstico malo. Ya no hay hepatocito de donde sacar transaminasas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde se producen cada una de estos marcadores de las transaminasas?
Unos a nivel mitocondrial, otros son citoplasmáticos. En el caso de la TGO no es específico para el hígado, porque lo podemos encontrar en otros órganos extra digestivos. Pero nos permite hacer en algunos casos el diagnóstico diferencial. Hay sensibilidad, pero no hay mucha especificidad. Entonces, utilizando estos marcadores por lesión hepatocelular, hay una serie de estudios de índices que nos pueden orientar a una enfermedad. Por ejemplo, si buscamos la relación del TGO-TGP mayor de 2, esto nos indica de que hay un hígado alcohólico. Eso es muy importante. El resto de las etiologías se mantiene esta proporción. Cuando no hay patología alcohólica, siempre esto va a ser mayor de 1. ¿Ok? Esto nos sugiere, por ejemplo, en la hepatopatía no alcohólica, una cirrosis no alcohólica, porque la cirrosis puede ser alcohólica y no alcohólica. Y en los casos de hepatitis aguda, siempre se van a elevar las dos transaminasas. ¿Cuál es el tiempo de vida media de estas enzimas? Acá tenemos, noten las transaminasas, 47 horas, 17 horas, la fosfatasa alcalina y la gamma glutamina tienen más días. Entonces, si quiero hacer análisis de fosfatasa alcalina, puedo hacer varios días, no tengo por qué hacerlo a diario, gasto innecesario, pero de las transaminasas sí tengo que hacer a diario para ver cuál es el grado de compromiso parenquima. ¿Sí? Lo que nos interesa es cuánto de funcionabilidad le queda analíticamente en momentos. Ya, dice el doctor, ¿cuánto de hígado me queda? Entonces, lo que tengo que hacer es midiendo los niveles de bilirrubina, el nivel de albúmina y el tiempo de protrombina. Ellos son los que nos dan cuál es la reserva funcional que tiene el hígado. Las transaminasas no nos sirven para medir el nivel de reserva funcional. ¿Sí? La bilirrubina, ya saben ustedes, el pigmento de la bilis, al cual le han compuesto una hermosa esta canción. ¿Okay? Lo de acá lo van a completar con galto-mogano, solamente este esquema. Lo que quiero que fijen muy bien y se orienten espacialmente. Un hepatocito siempre tiene dos polos, un polo biliar y un polo sinusoidal. ¿Okay? Ahora, en resumen, del polo sinusoidal hay una gran cantidad de transportadores que van a captar del plasma sanguíneo los componentes de la bilis. Por ejemplo, captaron todos ellos y los están eliminando acá a nivel canalicular. Han captado las sales biliares, han captado el colesterol, que ya están eliminando al canalículo, han captado los fosfolípidos, la bilirrubina, agua, bicarbonato, cloro. Entonces, los elementos orgánicos e inorgánicos que llegan al canalículo, el hepatocito los ha jalado por el polo sinusoidal y por su polo biliar está enviando a la circulación biliar integral. La bilis, cuando sintetiza el hepatocito, tiene que poner cantidades proporcionales de colesterol, de sales biliares y de lecitinas. Si desde el punto de vista matemático buscamos acá una confluencia, vamos a diseñar esta área y vamos a encontrar cuando la cantidad de sales biliares está alrededor de 50, cuando la cantidad de colesterol viene de esta zona y la cantidad de lecitinas viene alrededor de 40, se forma esta área micelar. En esta área micelar no precipita el colesterol, pero si aumenta la lecitina, aumenta el colesterol o disminuye las sales biliares, se sale a este otro campo que es ya fuera del área micelar, y en esta área micelar sí va a precipitar el colesterol y comienzan a formarse los cálculos de colesterol. Por ello, para disminuir el riesgo de cálculos de colesterol, lo que tenemos, la única alternativa acá es aumentar el consumo de sales biliares. ¿Okay? O disminuir la cantidad de ingesta de colesterol o de lecitina. La producción de bilis va a ser dependiente de las sales biliares. ¿Okay? Cuando es independiente de las sales biliares es constante, ya se sabe qué volumen vamos a producir. La única forma que decimos de que podemos aumentar la producción de bilis es dependiente de sales biliares. Doy más sales biliares, voy a tener más flujo canalicular de bilis. El polo
biliar y el polo sinusoidal, noten, tiene transportadores específicos para sales biliares, para la bilirrubina, para una serie de electrolitos, tiene transportadores mediadores metabólicos intermediarios y tiene transportadores específicos a nivel canalicular. Cada sustancia tiene su propio transportador. La bilis que produce el hígado realmente tiene estas concentraciones, la parte hidroelectrolítica y la parte orgánica. Cuando llega a la vesícula la almacena y la concentra. Y noten de que aparentemente los niveles se incrementan. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar puede aumentar la concentración de 5 a 20 veces. Y acá tenemos una célula epitelial de la vesícula biliar. Este es el polo luminal. Noten cómo va realizando la retención de sodio, de cloro, de agua, concentrando la bilis aparte en la parte luminal y haciendo de que esta parte hidroelectrolítica regrese a la circulación sanguínea. La bilis entonces solamente es concentrada y almacenada en la vesícula, no es sintetizada. Vesícula biliar no sintetiza ningún elemento de... Ahora, la bilis hepática tiene 4% de solutos, el 96% de agua. Cuando llega a la vesícula, noten, ahora los solutos son el 10%, aparentemente porque ha disminuido la cantidad de agua que se ha reabsorbido. Si tomamos los solutos de la bilis, el 64% son sales biliares, el 17% son electrolitos, 8% colesterol, 18% fosfolípidos y el resto es en esta proporción, del 2% y el 1% en proteínas. Ojo, en la bilis se excretan también metales especiales, desde el hierro hasta el cobalto. ¿De dónde viene la bilirrubina? De la destrucción de glóbulos rojos, el 80 al 85%, y de todas las proteínas transportadoras de oxígeno, el 15 al 20%. La hemoglobina, se separa la globina, el hemo, ya sabemos, va a biliverdina, luego a bilirrubina. Acá tenemos bioquímicamente el hemo, que es un anillo cerrado, luego se abre para hacer la biliverdina, y esta biliverdina con una reductasa se transforma en bilirrubina. Esta bilirrubina, desde el momento que comienza a sintetizarse, lo mismo que el CO2 que se forma, tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptosis. Uno de los elementos biológicos más importantes como antioxidante viene a ser la bilirrubina. Entonces la bilirrubina no es el malo de la película. En condiciones fisiológicas tiene estas tres funciones muy importantes. La bilirrubina indirecta, como es tóxica para evitar daño nervioso, se tiene que unir al albúmino y también a las lipoproteínas de alta densidad. Llegan a nivel del hepatocito y el hepatocito tiene transportadores. Acá tenemos estos transportadores de bilirrubina. Ingresa la bilirrubina y dentro del hepatocito llega la bilirrubina y no sabe dónde ir. Entonces, luego de la captación viene el transporte de la bilirrubina dentro del hepatocito. Y los transportadores son las ligandinas Y y Z. Van al encuentro de la bilirrubina, forman el complejo y lo llevan al retículo endoplásmico liso donde se realiza la conjugación. ¿Y con qué se conjuga en el retículo? Con la glucuroniltransferasa. Como la bilirrubina es una molécula lineal, tiene dos extremos, lo puede monoglucuronizar en un 40-60% o diglucuronizar en un 60 o 80%. La monoglucuronizada y la diglucuronizada luego van al canalículo biliar para que lleguen hasta el intestino. Pequeñas cantidades de esta bilirrubina directa, diglucuronizada, regresan al sinusoide para participar como componente del plasma sanguíneo. Ya vamos terminando. Colesterol. ¿Para qué sirve el colesterol? Para la síntesis de sales biliares. Las sales biliares primarias se sintetizan en el hígado por la enzima C27 de hidroxilasa, el ácido cólico y el quenodeoxicólico. Llegan al intestino, la microbiota transforma el ácido cólico en deoxicólico, el quenodeoxicólico en ursodeoxicólico y litocólico.
Estas sales biliares, cuando se sintetizan, tienen que conjugarse. ¿Y con qué se conjugan? Con el aminoácido glicina y con el aminoácido taurina. En el adulto se unen más a la glicina y en los niños más en taurina. Tiene circulación enterohepática estas sales biliares. Las sales biliares se absorben el 95% a nivel de la válvula ileocecal y lo que se retorna se une nuevamente a la albúmina, sales biliares, y regresa al hígado y experimenta la circulación enterohepática. Lo que no se absorbe se pierde de 300 a 400 miligramos por día. Esta cantidad que se pierde es la misma cantidad que se sintetiza. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se mantiene constante esta cantidad? Para mantener el fondo común de sales biliares. Este fondo común de sales biliares va a estar constantemente transformándose de sales biliares primarias, secundarias, sales biliares primarias y secundarias. ¿Okay? En la bilis tenemos esta proporción de estas sales biliares y esto es lo que se encuentra en las heces. ¿Bien? Con esto terminamos. ¿Bien?